¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Expediente del beneficiario controlador y beneficiario final. El expediente del beneficiario controlador y beneficiario final constituye un marco normativo fundamental para fortalecer la transparencia y combatir la evasión fiscal en México. Estas disposiciones fueron diseñadas para que las autoridades conozcan la identidad real de las personas físicas que, en última instancia, obtienen un beneficio económico o ejercen control directo sobre las empresas y fideicomisos. Su aplicación contribuye a la protección del sistema económico nacional y al cumplimiento de los estándares internacionales en materia de transparencia financiera. A través de estas reglas, se establece la obligación de identificar, verificar y validar plenamente a dichos beneficiarios. Esto implica integrar y conservar un expediente detallado como parte de la contabilidad de la empresa, el cual debe contener identificaciones oficiales, datos de residencia fiscal y los documentos que acrediten la cadena de propiedad o control. Asimismo, los contribuyentes tienen la responsabilidad de mantener esta información actualizada, debiendo registrar cualquier cambio dentro de los 15 días naturales siguientes a que este ocurra. No cumplir con la correcta integración de este expediente o presentar información incompleta acarrea consecuencias graves, que van desde una opinión de cumplimiento fiscal negativa hasta multas económicas muy elevadas por cada beneficiario omitido. Por ello, cumplir con la debida identificación del beneficiario controlador es una responsabilidad que fortalece la legalidad, mitiga riesgos corporativos y fomenta la confianza, manteniendo siempre tus cuentas claras. Fuente: Gobierno de México. Cuentas Claras. Queridos amigos, bienvenidos a una sesión más de Consultorio Fiscal. Espero que sea su programa favorito y hoy vamos a estar platicando del expediente del beneficiario final y del beneficiario controlador. Quédense con nosotros porque tenemos expertos que nos van a hacer favor de platicar ampliamente del tema y bueno, pues para ello tenemos expertos invitados de lujo que nos están haciendo favor de acompañar el día de hoy y me permito presentarlos para entrar en materia. Tenemos a la licenciada Rocío Grisel Gualito Sánchez. Mil gracias por estar con nosotros y aceptar la invitación. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Bienvenidos. Muchas gracias. Y también tenemos bienvenido, licenciado Manuel Adalberto Rocha Mendoza. Mil gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes. Buenos días, gracias por la presentación. Buenos días, profesora. Gracias. Y bueno, un gusto estar con ustedes y con tu auditorio el día de hoy. Muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a platicar de un tema sumamente interesante y que luego nuestros amigos no lo tienen en el radar, que ahorita se está, a lo mejor están empezando como a empaparse, pero ahorita nos platican ustedes esta integración del expediente del beneficiario controlador y del beneficiario final. ¿Quiénes son y por qué esa relevancia que hasta lo trajimos para un programa? Claro. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estas personas? Me gustaría que comenzáramos hablando, como siempre, de los contextos de la generalidad. ¿Por qué en México existe en nuestra regulación este concepto? Pues bien, es un concepto que se trae desde los organismos internacionales, un marco internacional en donde nos solicitan a los diversos países, principalmente el Grupo de Acción Financiera Internacional, entre otros organismos, identificar quiénes son los verdaderos tenedores de las empresas y también de las operaciones, dependerá de en qué aspecto lo estemos revisando. Entonces, aquí en México la regulación lo ha atendido ya desde hace algunos años y para determinados sectores como el sector vulnerable, en las recientes reformas se amplió su tratamiento. Vamos a estar platicando en este programa con ese respecto. Ok, las dos reformas importantes, ¿no? Que tenemos la de julio del año pasado, bueno, julio de 2025, porque de repente es un poco atemporal nuestro programa para los amigos que nos están viendo el día de hoy en vivo o a los que nos vayan a ver con posterioridad, que fue en julio de 2025 y luego fueron en este año las de reglamento por ahí de 26 de marzo. 26, hay dos aristas. Una parte es la legalidad, en materia fiscal y la otra en materia de la Ley Federal Antilavado. Y estas recientes reformas que tú mencionas de julio del 25 y de marzo del 26 son específicamente en materia de la Ley Federal Antilavado, el tratamiento que le da al beneficiario controlador. Perfecto, muchísimas gracias por la puntualización, porque nuestros amigos de repente dicen, ¿atiendo PLD o atiendo fiscal?
Y entonces en ese sentido dicen, a ver, ¿cómo le hago? ¿A quién contrato? ¿Quién debe de venir? ¿El abogado, el contador, el auditor? ¿Quién es el que debe de estar revisando este tema? Entonces, con esta puntualización que nos hace maestra, son dos situaciones diferentes que tienen puntos en común, tienen divergencias también, pero que cuando están integrando en algunos momentos el expediente, van a encontrar que sí hay a lo mejor propiedad, tenencia y algunas características, ¿no? Entonces, bueno, en materia de lavado y en materia fiscal. Y continuando con el contexto, maestro, entonces hay una reforma también en materia fiscal, por ahí, si no me equivoco, debe ser el Código Fiscal de la Federación, entre otros lineamientos. Y dentro de ese contexto, ¿qué nos dicen en relación a este beneficiario, a esos beneficiarios? Bueno, mira, la verdad, muy buena pregunta y el abordaje que está haciendo la profesora Abuelito y la pregunta que haces. Yo también coincido en la parte de ir de lo general a lo particular, y más allá de ir de lo general a lo particular, y como bien comentaste, lo que se acaba de incorporar en el Código Fiscal sobre el beneficiario controlador final, parto de lo siguiente. Me gusta la parte de socrática, de la mayéutica, de preguntarnos ¿qué observamos en una empresa? ¿Qué observamos en la empresa? ¿Qué pasa? Hay una operación. ¿Qué pasa? Hay una estructura jurídica o estructuras jurídicas, ¿no? Y ahí empieza la primera respuesta, ¿no? ¿Quién está atrás de todos esos actos jurídicos o de todos estos eventos? Y ahí comienza lo interesante. ¿Por qué lo interesante? Porque a veces, en las actas constitutivas, ¿qué es lo que vemos? Pues el representante legal, ¿no? Y muchas veces pensamos que él es el dueño o el administrador, ¿no? Él es el dueño, ¿no? Pero realmente no es el dueño, simplemente está en papel. Y no es que esté mal o que esté bien, pero simplemente lo que busca, y justamente esta incorporación del Código Fiscal, es que identifiques a la persona física que tenga la propiedad, el beneficio y el control. ¿Cómo lo llamo yo? Para mí es la tríada perfecta, ¿no? ¿Por qué la propiedad? Porque pues, es la empresa, tienes el poder accionario, el beneficio, porque vas a ser parte de los beneficios de la utilidad que tenga la empresa, y el control, pues porque vas a tener el control de las decisiones, ¿no? Bajo este parámetro o estos conceptos que te estoy comentando, justamente lo que hace el Código Fiscal incorpora la fracción 32 bis, ter, la quater y la quinta. Me estoy adelantando un poquito, pero ahorita me voy a regresar. Y en palabras muy básicas, ¿qué te invita? Primero te dice, recopila la información, resguarda la información, y de ahí te dice, esta información puede ser utilizada o te la puedo requerir para intercambio de información con otras autoridades competentes en el extranjero. ¿Quién lo va a hacer? Lo va a hacer el SAT. Pero por otro lado, la fracción 32 bis quater te dice ahí quiénes pueden ser beneficiarios controladores, y te da dos aristas. Bueno, yo digo tres aristas. Primero la parte dice, oye, directamente quién, y te lo explica, ¿no? Te dice, bueno, la persona que directamente puede hacer el acto de comercio y que posea más del 50% de las acciones, y que tenga el control y que tenga el beneficio. Pero también puede ser indirectamente, y después te dice contingentemente, ¿no? Está en la segunda parte, donde te dice, oye, contingentemente, te dice, tú puedes ser el beneficiario controlador cuando pase algún evento. Ejemplo, si el director de tal persona, de tal empresa, no cumplió un contrato y no pagó el crédito, en automático yo ejerzo el control de la empresa. A eso se refiere la parte contingente. Entonces es muy claro lo establecido en el código, en esa fracción, porque ahí te da la pauta o la figura de quién puede ser. Luego, por otro lado, pues el quintín te dice, oye, actualízame esta información. Esa es en la parte del código. Pero me voy a ir un poquito atrás de estos conceptos. ¿Y a qué voy con esos conceptos? La parte de dónde surge, ¿no? Que es un poco lo que comentaba la profesora. ¿De dónde surge? Mira, estos conceptos no es que el SAT lo haya sacado y digo, se me ocurrió poner esta terminología, ¿no?
de beneficiario controlador, no. Simplemente, ¿qué es lo que pasó? Tenemos actos de comercio a nivel internacional. Esos actos de comercio a nivel internacional, ¿qué es lo que nos hace? Ponernos o incorporar o robustecer nuestro marco regulatorio. En ese sentido, ¿qué es lo que se hizo? Robustecer este marco regulatorio. ¿Para qué? Del lado del SAT, ¿qué es lo que quiso hacer? Primero, identificar la estructura jurídica. ¿Quién está atrás? ¿Cumple con esa triada que estoy comentando? La propiedad, el beneficio y el control. ¿Lo tienes bien identificado? La primera pregunta. Luego, ok, ¿qué trato de evitar? Déjame ponerlo en esos términos. Tratar de identificar y que no se oculte a la persona física a través de alguna estructura jurídica. Llámese una estructura jurídica, una persona moral, un fideicomiso o cualquier vehículo financiero o legal que puedan ocultar quién es la persona que va a disfrutar estos tres términos que yo los denomino la triada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Se acopla lo que es el GAFI, como bien lo comentaba la profesora, ¿no? ¿Por qué se acopla? Dice, oye, porque queremos conocer quién está atrás de esas estructuras, ¿no? Y de ahí, este concepto internacional se baja a la parte nacional, se incorpora en nuestro código, ¿y qué es lo que pasa? Bueno, al final del día, pues cumplimos con los marcos regulatorios a nivel internacional, ¿no? En GAFI está dentro de las recomendaciones, ahí lo tiene establecido, la recomendación 10, la 24 y la 25, ahí amplía un poco este concepto que estamos platicando del beneficiario controlador y sobre todo identificar quién es la persona física que va a hacer el uso o el beneficio o el control de la propiedad. Eso es de manera muy general lo que está pasando en la incorporación en el Código Fiscal. Ok, entonces se ha robustecido de manera importante por parte de las autoridades, aquí de las autoridades fiscales. Ahorita haremos en el tema del lavado, que de alguna forma se va mezclando. Claro. Porque, en el cumplimiento de los tratados, en el intercambio de información, que es intercambio de información por parte del SAT, no es por parte de yo como particular. O sea, yo no le entrego la información a Juan de las Pitas, sino que él le entregó la información a la Unidad de Inteligencia Financiera, al SAT, a la Secretaría de Hacienda. Ellos controlan la misma y entonces también comparten lo que consideran, sí, ¿no? Para que nuestros amigos estén razonablemente tranquilos y sí. que no, que también, hay como todo, hay riesgos y temas que tienen que ver con la seguridad informática, pero bueno, esa es otra historia. Pero básicamente están resguardados y ellos son los responsables de compartir y también de recibir información. Claro. Porque hay beneficiarios que van a estar cruzando fronteras. No, mira, es muy importante. Justo lo que acabas de decir es súper importante, porque hay todo un protocolo jurídico. Hay toda una forma legal, porque son convenios internacionales. O sea, no le mando un WhatsApp y le digo, mándame información de la maestra Grisel, dime quién es, a quién le paga o nada de nada. No, es un protocolo ya jurídico establecido con estándares internacionales, pues, justamente para el intercambio de información, porque justamente es la lucha, ¿no? La lucha al combate de lavado de dinero y terrorismo. Entonces, pues, insisto, somos una aldea global y tenemos que estar homologados con criterios y hablar el mismo lenguaje, ¿no? Y era necesario establecer este tipo de protocolos, resguardando el marco jurídico y resguardando la confidencialidad de la persona, ¿no? Porque también tenemos otros preceptos, otras leyes que cubren este concepto. Sí, porque incluso podríamos hablar de términos ahí ya hasta criminales, ¿no? En el sentido de la orientación de esta información. Entonces, bueno, pues muy bien. Ya tenemos el contexto fiscal y el contexto, ahorita vamos a ver el tema de lavado. Entonces, a nivel internacional, por un lado GAFI, por otro lado las buenas prácticas en materia fiscal, luego el Código Fiscal de la Federación, que nos dijiste que 32 en varios de los lineamientos. 32 bis. Ok, 32 bis y luego de ahí... El bis, el TER, el Quater y el, perdón, no lo pronunciaba, Quinquis. Que ese simplemente te dice, oye, actualízame la información. Oye, ¿va a haber algún cambio? Actualízame. Lo que busco es la trazabilidad. Ok, y luego ya empieza a trascender al aspecto de lavado.
en la parte de reglamentos, reglas de carácter general, ¿no? Por ahí también. Sí, justamente, mira, parecería que es algo muy similar, pero la gran diferencia sí es, para la parte fiscal, la estructura jurídica. Hasta ahí es mi alcance. Pero en materia de lavado de dinero, la diferencia es, yo busco la operación. ¿Quién está atrás de la operación? ¿No? ¿Quién está atrás de este acto de comercio? Ya conocí la figura de estructura jurídica, pero yo de manera preventiva tengo que saber quién ordenó la operación. ¿Quién es la mano que mece la cuna? Exactamente. Okay. ¿No? Y un ejemplo muy, muy, muy práctico, ¿no? O sea, yo compro un bien inmueble, ¿no? Tengo la parte, compro un bien inmueble a través de una empresa, muestro el acta constitutiva, los poderes legales, todo el proceso de inicio a fin cumple en papel, ¿no? Pero para la materia de lavado de dinero, a mí que me interesa es quién aportó el recurso, quién tiene el control, y quién se va a ver beneficiado de esa operación. ¿Te das cuenta? Yo más allá de la estructura jurídica, yo voy a ver la operación, quién se está beneficiando, quién va a tener el control. Esa es la gran diferencia, y esa es como la brújula para poder discernir entre la parte de lo que busca el Código Fiscal y lo que busca en materia de prevención del lavado de dinero. Y que justamente lo dice, prevención. Es acto preventivo en el cual yo voy a identificar, o voy a tener la ruta, la trazabilidad de quién se beneficia de ese negocio, ¿no? Más allá de tener el papel. De ese negocio, de esa operación, De ¿no? esa operación, sí, porque claro. a lo mejor, a ver, te voy a poner el ejemplo también y ustedes me dicen, ¿no? Si va por ahí también el tema, como ejemplo. Aquí el maestro Manuel Rocha, Sugar Daddy, y es generoso. Y entonces le regala a su novia un cochecito. No un convertible, ¿verdad? Que sea un carrito sandwichero y uno de lotes en la tarde. No, le regala un coche. Y lo paga con el dinero del despacho, ¿no? Dice, un carrito, más o menos unos 250,000 pesos. Bueno, 300. Creo que ya no están tan baratos. 300. Y la factura sale a nombre de la chica, pero la empresa, la firma del maestro Manuel, es la que lo está pagando. Entonces, en este caso, ¿quién sería el beneficiario controlador? Mira, en este caso, el beneficiario controlador, pues al final pues, es el despacho. ¿Por qué? Porque ¿quién aportó el recurso? ¿De quién es la propiedad? ¿Y quién tiene el control? El control, pues yo puedo decir, oye, tengo la factura, tengo el comprobante, yo tomo la decisión de cuándo ejercer el acto de quitárselo o no quitárselo. Okay. Y la propiedad, pues porque viene al nombre, ¿no? Y el beneficio, pues porque al final del día es un beneficio que yo pues tengo, ¿no? Puedo hacer con ese bien lo que yo guste porque yo soy el propietario. Ok. Y también hay los términos de identificación, ¿no? Que ahorita nos van a platicar de la identificación por parte del otro lado del sujeto, ¿no? Que también ahí hemos escuchado esas palabritas del sujeto, ¿no? ¿Quiénes son los sujetos y por qué considerarlos o qué es importante en relación a los sujetos? ¿Qué nos pueden decir? Sí, claro. Vamos a recordar entonces que el Código Fiscal, como ya nos decía el maestro Rocha, atiende principalmente a todos los contribuyentes, dirigido a las estructuras jurídicas o personas morales, y la Ley Federal Antilavado atiende en materia de beneficiario controlador a aquellos sujetos obligados que están regulados o que tienen sus obligaciones con base en esta ley. Entendemos a los dos grandes grupos de sujetos obligados en México que tienen compromisos con la Ley Federal Antilavado, que es el sector vulnerable y el sector financiero. Dicho sea de paso, todos sabemos ya que hemos seguido estos programas que el sector financiero tiene avances significativos con base en su regulación, la supervisión de sus autoridades y en el cumplimiento ya del margen del estándar financiero. México en sus compromisos internacionales, como ya sabemos, pues está adherido a Gafi, y por ello es que se promulgó en primera instancia la Ley Federal Antilavado y todas sus obligaciones. Ahora el sector financiero, ya decíamos, en este momento lo atiende ya desde años atrás. Vamos a enfocarnos en este programa, si están de acuerdo, al sector vulnerable.
que justamente tiene una necesidad de la amplitud regulatoria del tratamiento del beneficiario controlador. Decíamos, el 17 de julio del 25 hubo una reforma a la Ley Federal Antilavado, en particular a su reglamento el 26 de marzo de 2026, y estamos en espera de las reformas de las reglas de carácter general, que nos traerá algunos supuestos para la integración de expedientes, entre otros aspectos. Ahora bien, estos son los sujetos obligados. Ya comentábamos que los sujetos obligados en materia de prevención de lavado tienen dos, principalmente las reglas de carácter general en materia de lavado, regula la relación de los sujetos obligados, las empresas que realizan una actividad vulnerable, vehículos, inmuebles, juegos y sorteos, entre otros, regula exactamente su relación con los clientes y los usuarios, las reglas de carácter general. Sin embargo, la Ley Federal Antilavado atiende ya también en su capítulo 4 bis justamente el identificar a los beneficiarios controladores del sujeto obligado que realiza una actividad vulnerable. Entonces, ya decíamos que existe una obligación ya vigente de cara a la ley, en el texto de la ley, en donde en el portal de la Secretaría de Economía los sujetos obligados en materia de PLD tienen que registrar su documentación, que vienen las especificaciones en el texto, de qué documentación se tendrá que entregar por parte de los sujetos obligados para identificar al beneficiario controlador de cara a las autoridades. Pero es una realidad que la autoridad tiene pendiente la publicación de los lineamientos y el procedimiento para hacer este registro. Es por ello que aún pues, los sujetos obligados no lo están haciendo, ¿no? En su mayoría. Entonces, encontramos esta obligación. Vamos a partir, si tú estás de acuerdo, si están de acuerdo maestros, sí, de las obligaciones ya que tienen los sujetos obligados, actividades vulnerables, para identificar al beneficiario controlador de sus clientes. Vemos primeramente, empezamos con la definición que trae la Ley Federal Antilavado de lo que es el concepto de beneficiario controlador. De base nos dice que es aquella persona o grupo de personas físicas, aquí ya te encuadra, el beneficiario controlador es una persona o grupo de personas físicas que tiene dos fracciones, que directa o indirectamente tienen beneficio, uso o goce de una operación. Ya decía el maestro que la Ley Federal Antilavado busca al beneficiario de las operaciones. Empezando ya porque la Ley Federal Antilavado busca identificar operaciones catalogadas como vulnerables, de acuerdo a los umbrales que cada una de las actividades en las fracciones del artículo 17 de nuestra ley nos dice, bueno, si eres vehículos, si rebasa el umbral de transacciones de determinada operación, es una catalogada, identificada como una actividad vulnerable. Después viene otro umbral que hablaremos más adelante, que es la aceptación de uso efectivo. Ahora bien, ¿qué nos dice entonces la Ley Federal Antilavado en la definición de beneficiario? Retomándolo. Primero, estas personas físicas o persona que tiene uso o goce de la operación. Y después nos dice, aquellas para tus clientes personas morales, identifica quién ejerce el control o beneficio, decisiones o uso o goce de la persona moral. ¿Qué entendemos aquí? Y nos da 3 subdivisiones en donde podemos identificar de nuestro cliente persona moral quien impone directamente decisiones en las asambleas de accionista. Tenemos en segundo orden quien mantiene la titularidad de derechos, de voto, de propiedad de las acciones, del 25% o más de las acciones, también del capital y de derecho a voto de esta persona moral. Y por último nos dice también, podrá considerarse un beneficiario controlador aquella persona o sujeto que dirige, toma decisiones sobre el rumbo del negocio. Y es aquí en donde tenemos estas 3 vertientes en donde podremos identificar quién cae en estos supuestos, qué persona o personas caen en estos supuestos al interior de una persona moral para catalogarlo como persona con beneficiario controlador, que es una persona física. Wow, entonces ya se ha metido la ley antilavado en todo este tema de identificación, no nada más de la identificación por llevar las operaciones en este particular de las actividades vulnerables señaladas en el artículo 17, sino que también ya me habla particularmente dentro de la empresa que realiza esas actividades vulnerables. No, pues es toda una fiesta. Ahora, si yo tengo el expediente del beneficiario controlador en materia de lavado, ¿tendré el fiscal? Sí, claro. Recordando aquí,
Cuando una autoridad supervisa a nuestro público, a un contribuyente o a un sujeto obligado, en materia fiscal, pues es el contribuyente, tendrá sus obligaciones que integrar el expediente del beneficiario controlador de la empresa, y también cuando sea sujeto de supervisión por parte de las autoridades, es bajo el esquema y el marco legal del Código Fiscal de la Federación. Porque aquí en la práctica de repente existe una confusión muy común. Ahora bien, si una autoridad facultada, que es el SAT, en la oficina especializada de PLD, quiere realizar una revisión al sujeto obligado en materia de PLD, será bajo los lineamientos obviamente establecidos en el texto legal de la Ley Federal Antilavado, su reglamento y su normativa secundaria, dependiendo de qué entidad se trate. Entonces, es aquí importante. En materia fiscal sí tendrá que integrarse el expediente de la empresa con mucho detalle de sobre quiénes son aquellas personas catalogadas beneficiarios controladores de los contribuyentes de las estructuras jurídicas o personas morales. Ok, entonces, ya estamos sacándonos a la pausa y ahorita que regresemos, maestra, nos hablas de esos temas y de esos lineamientos y algo que vale la pena puntualizar. Nos dijiste algo, nuestros amigos se deben de identificar por un lado como contribuyentes y por otro lado como sujetos obligados. Uno para materia fiscal y otro para materia de PLD. Y de repente cuando vean a nuestros amigos del SAT que van a saludarlos, pues tienen que revisar la notificación para ver qué efectos son los que busca y qué es lo que pretende. Y también en ese sentido, por ahí ustedes habían preparado una serie de diferencias. Si nos pudieran comentar antes de ir a la pausa de estas diferencias que existen entre uno y otro. Sí, mira, básicamente y de manera muy, muy breve son cuatro, los agrupamos en 4 diferencias. Uno es el objetivo, lo que busca la parte fiscal y lo que busca la parte de la prevención del lavado de dinero. Uno, como bien lo comentaba, pues a los contribuyentes. El otro, lo que busca es las actividades vulnerables. ¿Quiénes son? Son 17 sectores que están encajados dentro del marco de las actividades vulnerables. Luego, la facultad. ¿Quién está facultado? El SAT. Y por el otro lado, de PLD, pues ¿quiénes son? La UIF, la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, la UIF, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, quienes son los que supervisan que se cumplan las disposiciones en materia de lavado de dinero. Los sujetos obligados para el SAT, pues son todos los contribuyentes, son todos los contribuyentes y las estructuras jurídicas. Para la parte de lo que es del lado del lavado de dinero, son todas las entidades financieras y las actividades vulnerables, que son 17, ese es los sujetos obligados. Y el enfoque, uno trata de buscar la estructura y el otro sobre la operación. Entonces, de manera muy, muy breve. Okay. Las diferencias. El enfoque, la operación, un enfoque basado en riesgos, ¿no? Básicamente, y cómo va ocurriendo. Y en el caso de materia de lavado, yo le agregaría la unidad de análisis financiero, unidad especializada de análisis financiero de la Fiscalía General de la República. O sea, ya estamos hablando de un tema ya mucho más delicado. Bueno, no porque el otro no lo tenga, o sea, los dos pueden terminar en vacaciones en Reno y no precisamente en la capital del estado de Nevada, ¿no? Sino reclusorio norte o el que le toque al sujeto obligado o al contribuyente o a las dos, porque recordemos que también, aunque nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, aquí se siguen por cuerdas separadas. Son temas, uno es defraudación fiscal que pudiera ser y otro el que corresponde a lavado de dinero, financiamiento al terrorismo. Entonces, bueno, pues ahí nuestros amigos deben de estar muy listos, muy atentos para cumplir con ambas y hacerlo bien. Y bueno, para ello, queridos amigos, estamos platicando con expertos este día. Estamos hablando del expediente, la integración del expediente del beneficiario controlador y del beneficiario final. Y bueno, pues no se vayan. Estamos platicando con los expertos de este tema muy importante. Estamos en consultorio fiscal y volvemos en un momento. Muchas gracias por estar con nosotros. Queridos amigos, gracias por continuar con nosotros. Estamos en Consultorio Fiscal y hoy estamos hablando de un tema sumamente importante que tiene gran relevancia en materia de prevención del lavado de dinero, que es la integración del expediente del beneficiario
controlador y del beneficiario final, que por supuesto tiene que ver también con materia fiscal. Aquí los expertos nos están haciendo favor de revisar esas diferencias y cómo dar cumplimiento a cada una de ellas. Y que tenemos algunos mensajes desde Cuernavaca. Ya nos saluda Edith Leticia, muchas gracias por estar con nosotros. Naye López también nos manda saludos. Y tenemos por aquí ya dos preguntas. Y bueno, ahorita las comentamos. Una de Esmeralda y otra de José María. Están muy buenas. Ahorita las revisamos con todo gusto. Y bueno, todas sus preguntas siempre son bien recibidas, sus comentarios, sus observaciones. Y bueno, pues aquí con los expertos las vamos iluminando para que tengan ustedes una mayor amplitud. Bueno, pues muy bien. Entonces, antes de ir al corte, estábamos en esta diferencia entre beneficiario final y beneficiario controlador. Materia fiscal y materia de lavado. Y entonces, continuando por ese camino, maestro. Y bueno, con esta breve introducción que acabas de hacer, si observamos de manera así muy práctica, ¿qué es lo que buscan ambas partes? La persona física que tenga la propiedad, el beneficio y el control. Palabras más, palabras menos, pero eso es lo que tratan de encajonar estas definiciones. Un ejemplo de lo que acaba de comentar, ¿no? La persona que tenga el 25%, ¿no? La persona que a través de los valores pueda tener el control, ¿no? Al final del día son no es lo mismo, pero son parecidos. ¿Y qué es lo que tratan de hacer? Justamente identificar esta parte de quién es la persona, la trazabilidad. Y aquí, y de manera resumida, ¿cuáles son los retos que nosotros, y retos en el sentido, qué es lo que el empresario o las empresas se enfrentan, ¿no? La parte de, oye, ¿esto me va a tener más carga regulatoria? La primera, ¿no? Más carga administrativa. Más carga administrativa. O sea, van las dos. Regulatoria porque tengo que cumplir, administrativa porque tengo que preparar. Entonces otra rayita tigre, ¿no? Y es algo, ¿no? Y nosotros yo en mi experiencia lo que digo, sí, es relativo. ¿Y por qué relativo? Es dependiendo del punto de vista donde esté el contexto la empresa. Aquí el secreto es lo que yo creo es tener un oficial de cumplimiento que entienda cómo manejar los dos caminos, ¿no? Los dos caminos al final te van a llevar a un solo camino, ¿no? En ese sentido, el tener, uno, capacitación, dos, tener a un oficial de cumplimiento y no llenarse de formatos y sobre todo la parte inteligente. No por tener controles voy a llegar a la identificación. Puedes tener un control, pero con eso es el análisis, ¿no? Ahí en ese sentido, ahí me gustaría ahí que su experiencia, la profesora Walton, la parte de cómo lo ha llevado ella en la práctica, la verdad para mí lo veo como un caso de éxito que ha podido conjugar precisamente estas dos partes, ¿no? De lo general a lo particular y cómo lo administra y su gestión. Sí, claro. Con esta continuidad de ideas es importante que tengamos claro el objetivo principal. El Código Fiscal, las autoridades lo que buscan al regular el beneficiario controlador, pues es evitar la evasión de impuestos, entre otras actividades delictivas. Pero en materia de PLD se busca identificar, ya decíamos, las personas físicas detrás de las operaciones que se benefician de ellas, procurando conocer, identificar el origen de los recursos. En materia de PLD, conocer el origen y destino de los recursos es fundamental para identificar, entonces, prevenir que puedan insertarse recursos de procedencia ilícita en operaciones de estos grandes grupos de sujetos obligados. Y entonces, partiendo de esto, tenemos que comprender a nuestra audiencia que tiene una actividad vulnerable, ¿no? Asesorarlos, otros expertos que nos escuchan. Ustedes saben que el reto es buscar el cumplimiento de la regulación, pero también esta sana convivencia con la interacción real de los negocios aquí en México, en el mundo, y en particular estamos en México, y cómo combinar que la operación de la empresa no deje de existir o no sea un stopper para generar negocio porque no se cumplen o porque no se encuentra la manera del cómo sí cumplir con la regulación.
Entonces, sí es una mitigación de la sanción, pero también del debido cumplimiento y también de conocer a nuestro cliente y que mitiguen el riesgo nuestra audiencia de que sean utilizados por algún grupo delictivo para que a través de una operación comercial con ellos, pues se materialice el insertar recursos de procedencia ilícita. Entonces, lo primero es de estos retos, que comprenda el sujeto obligado, que cómo se identifica correctamente a un beneficiario controlador, va partiendo de la base de conocer qué es, el entendimiento de lo que es. Si eres un sujeto obligado que tienes el beneficio de tener un área especializada de cumplimiento, acercar expertos que se dedican a este tema, pues está perfecto. Si eres un sujeto obligado que te encuentras en la necesidad de cumplir personalmente con tus obligaciones en materia de lavado, también se puede hacer. Justamente para eso están este tipo de foros, para irlos acompañando. Entonces, lo primero es entender el concepto, comprender el concepto de beneficiario controlador, quién está detrás, el origen de los recursos, quién se beneficia de la operación que realiza conmigo como empresa, mi cliente, quién está detrás. Obtener y también la información en datos y documentos, obtenerla, resguardarla de manera física o digital y también por cierto número de años. Con las reformas también ya se especificó en el reglamento cuántos son los años que se tiene que resguardar la información del cliente para que en esta trazabilidad de cumplimiento, en registro de datos en sistemas, monitoreo y un envío de avisos a la autoridad también se materialice con base en esto. Y obviamente considero que es importante sí tener asesoría especializada y siguiendo con esto. Ahora bien, el beneficiario controlador, nuestro sujeto obligado, tiene dos obligaciones particulares de actividades vulnerables que recaen justamente, la primera de ellas en preguntar, dejar constancia, que nosotros como sujeto obligado le preguntamos a nuestro cliente si tiene conocimiento de que en esta operación que va a realizar conmigo hay un beneficiario controlador. Es decir, si el uso o goce de esta operación es directamente para nuestro cliente o hay un tercero que se va a beneficiar. Materializando esta pregunta. Esto al texto de la ley, ¿no? La segunda obligación es justamente identificar a esta persona, recabando datos y documentos de él, también para conocerlo, identificarlo y conocer en consecuencia el origen de los recursos. Y aquí en un sentido muy práctico, esto ya es el texto, vamos a lo sentido práctico, a lo que sucede realmente en el negocio en México. Se crean por las áreas de cumplimiento, por el sujeto obligado, se crean formatos físicos o digitales que nos ayudan para recabar los datos del cliente. Y también tenemos checklists o listados regulatorios en donde identificamos qué documentos hay que pedirle a nuestro cliente. Ahora bien, en este sentido práctico, hay un cliente persona física que yo como sujeto obligado de actividad vulnerable puedo tener clientes personas físicas y clientes personas morales. Ya en el sentido práctico, para un cliente, vamos a comenzar ya en materia, para un cliente, cuando yo tengo un cliente persona física, ¿cómo identificar si hay un beneficiario controlador? O sea, al interior de estos formatos planteamos esta pregunta de: hola querido cliente, tú tienes conocimiento, le podemos inclusive titular constancia a este apartado y a esta pregunta. ¿Tienes conocimiento de la existencia de un beneficiario controlador? ¿Sí o no? En función de ello también se identifica, obviamente, si hay alguien que está insertando un tercero diferente al cliente, insertando recursos para materializar la compra o venta del bien y servicio, para materializar la operación. Y justamente aquí es en donde también la regulación ha catalogado al beneficiario controlador y lo denomina también propietario real. Entonces, en este ejemplo de persona física es muy claro. Imagínense, ya ustedes decían, una persona que llega a comprar un bien inmueble o que llega a comprar un vehículo terrestre y justamente pide obviamente la compra, la factura está en su titularidad y un tercero es quien inserta recursos para pagar la unidad, sin importar la cuantía del recurso. Entonces se entiende ya que este tercero podría tener derecho, uso o goce de ese bien que es el vehículo, en el estricto sentido. Para ello la empresa puede implementar mecanismos legales en donde hay cesiones de derecho para que este recurso el tercero después no venga. Pero hablando en particular de las obligaciones de lavado de dinero, entonces justamente de prevención de lavado, justamente viene aquí el acreditar si existe o no. Una vez que se identifica que un tercero insertó recursos para materializar la operación, la ley nos dice que se identificará como persona física si el cliente cuenta con estos datos en particular. Y aquí en la práctica lo que nos hemos encontrado es que en la supervisión por parte de los inspectores del SAT-PLD, si buscan el que se haya identificado al sujeto obligado, al beneficiario controlador de la operación,
con base en el anexo 3 de las reglas de carácter general. ¿Qué es el anexo 3? Es el anexo que acompaña a las reglas de carácter general que nos da específicamente el listado de datos y documentos con los cuales se deberá acreditar la identificación, el conocimiento y la integración del expediente de nuestro cliente. Entonces, nos encontramos aquí esta peculiaridad, el texto de la norma, y buscando el espíritu más íntimo de lo que es prevenir el lavado, sí hay que identificar. Mi recomendación profesional es: cúbrete en salud, sujeto obligado, sí identifica como persona física un formato. En la práctica utilizamos un formato adicional que se denomina conocimiento del cliente, formato de conocimiento del cliente beneficiario controlador, y le pides los mismos datos y documentos que a tu cliente persona física. Ok, entonces ahí tenemos la identificación llaman algunos del KYC por un lado, y por otro lado, bueno, un formato libre, o sea, no necesito, recordémosle a nuestros amigos que pueden integrar, pueden preparar un formato libre, o sea, ustedes lo van diseñando, como dice la maestra, a partir de este anexo 3 de las disposiciones generales, que bueno, pues ahora que se cambien habrá que ver qué es lo que nos depara, pero básicamente, aquí también otra peculiaridad de acuerdo a lo que nos dices. Una es el beneficiario, pero también por la actividad vulnerable. Entonces tengo dos identificaciones al final del día y debo de tenerlas muy listas, muy a la mano y para dar cumplimiento. Y para dar cumplimiento precisamente, por ahí tenemos alguna pregunta que sacaste tu bolita de cristal, mi querida maestra, porque nos dice Esmeralda, si mis accionistas son personas morales, en este caso, ¿a quién puedo colocar como beneficiario controlador? Bueno, el espíritu propio de la regulación es identificar a las personas, llegar hasta las últimas personas físicas que están detrás de las personas morales. Personas físicas, bien dijiste, personas físicas, porque bueno, pueden ser una serie de personas morales y a lo mejor dicen, bueno, pues es una persona moral. Sí, pero cuando vemos todos los que tengan alguna característica como beneficiario, estaríamos hablando de a lo mejor ya van a ser 4, 5 o 7 identificaciones las que me van a tener que hacer llegar junto con los demás, con la demás información que voy requiriendo conforme a este anexo y conforme al formato que en particular voy a preparar. Sí, claro. Dependerá del tipo de entidad de la que se trate. Nos encontraremos empresas que sí tienen una estructura jurídica que permite la tenencia accionaria. Nos encontraremos otras de otra naturaleza, entes gubernamentales y demás, que después de un análisis jurídico se identifica quién funge como beneficiario controlador. Ahora bien, en el sentido práctico también, en la vida real de los negocios en México, nos encontramos ya que las empresas están pidiendo a través de, obviamente, de sus abogados, diligentes abogadas, instrumentando las actas constitutivas notariadas. Sí, claro, los estatutos generales de la empresa, su sección a donde viene, si es una sociedad con acciones, la estructura, la composición accionaria, y también nos estamos encontrando ya en lo material que están identificando al beneficiario controlador, su nombre, sus datos, y lo están especificando al texto dentro de las actas constitutivas. Es una práctica, de acuerdo a estas reformas, lo vamos a ver, considero yo, más común de ahora en adelante. ¿Para qué? Para que las empresas que quieren realizar negocios con distintos sujetos obligados del sector financiero y del sector comercial en México, pues dejen de batallar con esta instrumentación. Entonces ya está en el acta constitutiva, ¿no? Ahora bien, también no olvidemos que la propia regulación nos dice cuáles son los 3 supuestos para identificar al beneficiario controlador de una persona moral. Y nos habla también de una persona facultada al interior de la entidad que pueda tomar decisiones. Entiéndase ya en el sentido práctico, algún directivo de alto nivel que tenga facultades para tomar decisiones sobre el rumbo del negocio. ¿Cómo se acreditaría? Aquí está justamente el sentido más fino, técnico. Acreditar a través de escritos formales de la empresa firmados por quien tenga facultad legal para manifestar que determinado individuo tiene cargo directivo tal y toma decisiones, y lo acreditan como el beneficiario controlador. Con sellos y demás pueden estar notariados o no para que identifiquen al beneficiario controlador. Ok, entonces, bueno, pues ya tenemos esos elementos que igual siguen siendo de forma libre y que nuestros amigos los van integrando y los van preparando. Y bueno, aquí también, te digo que traes aquí lo más trae su bolita de cristal, porque también se adelantó a la pregunta y seguramente ya también estará respondida, pero nos dicen, buen día, espero que se encuentren bien. Mi pregunta es, si tengo actividad de arrendamiento, que es muy similar a la anterior, y estoy en actividad vulnerable,
en este caso, por rentarle por los umbrales, por rebasar los umbrales, le rento a una persona moral, ¿cómo puedo determinar al beneficiario controlador de mi cliente? Sí, claro. Ya decíamos, instrumentando en formatos libres, cada sujeto obligado los diseñará. El reto es que en este formato se pidan los datos mínimos regulatorios que marca el anexo de acuerdo a la naturaleza jurídica del cliente, persona física, persona moral, los datos regulatorios y también qué documentos le pido. Entonces, a una persona moral le tendría que estar pidiendo, de acuerdo al anexo 4 de las reglas de carácter general, su acta constitutiva, por ahí no lo estoy leyendo, disculpen, su acta constitutiva, el poder de representación del legal. Aquí una arista importante, identificar al beneficiario controlador, ya decíamos, quién cumple, las características que marca la ley para identificarlo así. Ahora bien, hay una distinción importante si el cliente de nuestra audiencia es persona moral. Hay una diferencia entre lo que es un representante legal de una empresa y lo que es el beneficiario controlador. En la práctica es muy común que exista esta confusión. Puede existir, permítanme llamarlo así, algún colaborador de una empresa que solo tiene un poder legal para precios y cobranzas o para comprar bienes y servicios. Ello no significa que sea un tomador de negocio, que se beneficie, se goce o tenga propiedad o tome decisiones de la empresa. Por ello es meramente un representante legal. Y el propio anexo nos marca qué datos le tendrás que pedir si alguien cae en el supuesto de ser un representante legal, entre ellos su poder notarial que lo faculte. La distinción ahora, identificar al beneficiario controlador. ¿Quién cae en estos supuestos? Entonces, hacer el cuestionamiento de los mismos datos que le pides a tu cliente persona física, su identificación, sus datos fiscales, su cédula de datos fiscales o constancia, entre otros. Ok, entonces bueno, pues va a tener que integrarlo mi querida amiga Esmeralda. En los dos casos tiene que hacer las preguntas y también a sus amigos que nos acompañan, o sea, tienen que ser hasta cierto punto, diríamos, incisivos, pero también está el aspecto, digo, de empresas a lo mejor que tienen estas posibilidades que puedan hacerlo a través de, a lo mejor de sus áreas de marketing, de sus áreas de administrativas, para que sea mucho más suave, si me permiten la expresión, ¿no? Para que nuestro cliente no se sienta intimidado. Nuestro cliente es nuestro proveedor, ¿no? Y bueno, otra pregunta nos hacen por acá nuestros amigos. Hola, buenos días. Esta está muy buena y esta hasta me parece divertida. Y también ayer que nos hablaban nuestros alumnos que hablaban del tóxico y la tóxica, ahora hicieron la pregunta muy puntual. Dice, sí, ahora técnico y muchas gracias, queridos chicos. ¿Existe el beneficiario controlador en una sociedad conyugal? Y también aquí agrega, y en su caso, si no se hicieron acuerdos prenupciales, entonces aquí hay beneficiario controlador en materia de matrimonio. Depende del caso, te voy a decir, porque justamente las definiciones ya te lo está diciendo, ¿no? Te dice, oye, quien sea directamente o indirectamente, ese es uno. Luego, por otro lado, lo que comentó la profesora, te dice, a ver, ¿quién tiene en valores el 15 o el 25%? Luego, a través de un contrato, tengo el poder para ejercer ese control. Luego, el beneficio. Aquí tendríamos que ver el supuesto de quién es el que tiene el beneficio, la propiedad y el control, y ver, determinar, hacer un análisis, y pues las reglas están dadas. Yo tengo aquí una arista importante. Sí. La primera pregunta que yo le haría a los abogados y abogadas. La estructura del matrimonio es una estructura jurídica que permite en conjunto esta sociedad realizar operaciones comerciales mercantiles para que caigan en el supuesto de tener obligaciones en materia de prevención de lavado, partiendo de ello. Entonces, el matrimonio es una estructura jurídica que permite hacer operaciones en conjunto, ¿sí o no? Para aquellas en las que no, en las que sí se permita hacer operaciones en conjunto como una estructura jurídica, ¿ok? Analizamos los deberes en materia de PLD, y aquellas en las que no es procedente simplemente. Así es. Sí, entonces tendrá que revisar la operación. Aquí la generalidad, como bien dices, maestra, sería así. Hay que observar todas y vas delimitando. Y no sacarlas y decir, no, porque estamos casados. Porque hay quienes utilizan a la esposa, al esposo como prestanombres, como testaferro.
Y a veces el pobre señor, la pobre señora no sabe ni qué firma ni qué hace y se la llevan al baile, ¿no? Y quien termina visitando, decíamos, Reno, sí, es la señora, y justamente, pobrecita. Y justamente lo que dices, ¿no? Aquí lo que trata de hacer es identificar, ¿no? Que no se oculte a través de una figura, ¿no? Como bien lo estás comentando, que justamente es el espíritu, ¿no? Sí, y aquí le amplío también, si me permiten, maestros, el punto de los familiares cercanos, los padres, los abuelos o los hijos, ¿no? Que también los puedo utilizar en operaciones. Y también identificar cuando hay operaciones reales, ¿no? Porque a veces que los padres sí le venden a los hijos o viceversa. Hay operaciones, como bien decías, maestro, hay operaciones mercantiles que sí. Entonces, esas que sigan su protocolo, que tengan la particularidad, que sean, que cumplan la debida diligencia, diríamos, y que no haya ningún problema. Muy bien. Bueno. Ahora bien, a mí me gustaría conversar sobre algo importante. En materia de gestión de riesgos en estándar internacional, manejamos las líneas de defensa, en donde justamente hay una primera línea de defensa que son aquellas personas que se encargan de cuidar el aspecto comercial de las ventas. Y desde esa primera línea de defensa hay que contar con capacitación para que el personal identifique debidamente a sus clientes, ¿no? Y hay otra segunda línea de defensa que ya son las áreas intermedias de una empresa que justamente cumplen con los deberes, en este caso, de materia de PLD. Y aquí, entre otras de las obligaciones que tiene la Ley Federal Antilavado, es justamente el monitoreo de las transacciones, en donde también en el sentido práctico, más allá del expediente y de los datos y documentos, también existe una vigilancia de la trazabilidad en algún sector, como es el financiero. A veces sí te permite ver la ruta que siguió el dinero, en donde justamente ves quiénes son los beneficiarios controladores que tal vez ya fueron identificados en papel de una empresa. Sin embargo, la ruta que sigue el dinero marca dónde están realmente los beneficiarios de esta operación, ¿no? Los que usan el uso goce de la operación. Y aquí entonces vienen otras aristas importantes del cumplimiento y se mandan los avisos que incluyen información, ¿no? Unos son por umbrales en el sector vulnerable y en el sector financiero los dos tienen por umbrales, que son los avisos objetivos, y otros que son por que pudiese existir alguna inusualidad, patrones inusuales, que justamente son llamados, los comúnmente llamados por operaciones inusuales. El sector financiero le llama reportes, el sector vulnerable le llama avisos de 24 horas. Traen todavía sus distinciones por la naturaleza comercial de cada uno de estos. Ahora bien, justamente las áreas de cumplimiento, el reto es capacitar al interior de la organización, que el sujeto obligado sepa que él mismo como dueño, empresario, accionista de este tipo de empresas tiene que estar capacitado también al interior, un área de cumplimiento, capacitar a sus áreas de venta que justamente recaban y se entrevistan con el cliente. Ya decíamos, la modalidad común era lo presencial, el documento, el papel. Ahora, con las nuevas tendencias digitales, hay otro tipo de sujetos obligados. Cualquier ejercicio comercial puede digitalizarse ya, pero también hay unas muy en particular, como son las activos virtuales, que ya todas operaciones a través de recabar datos y documentos de manera digital, sin perder claro la experiencia del cliente. ¿Cómo hacer llegar a este cumplimiento haciendo que la experiencia del cliente sea tersa? Y allá viene ya un compliance integral, ¿no? Ok, lo dices, me encantó, la experiencia del cliente. Claro. Sí, que con sus áreas administrativas que puedan, somos humanos todavía, o sea, habrá mucha inteligencia artificial y demás, pero al final del día, bueno, pues todavía la gente se puede sentir intimidada cuando le pregunte, a ver, dígame su alias. Imagínense que le pregunte aquí, oye, ¿cómo te dicen, maestro Manuel? Y que me digan, no, pues soy el Manolo o el Uyuyuy de Tacubaya, ¿no? Algo así, ¿no? No digo por decir algo. Pues a lo mejor está simpático, pero a otro que le digan algo más fuerte, pues está un poquito más complicado. Pero bueno. Aquí lo que acaba de decir es bien importante, ¿no? La experiencia del cliente. Y acaba de decir algo muy importante la profesora. Habló de un concepto que a mí me encanta, las líneas de defensa, la primera línea de defensa, la segunda línea de defensa, y hay una tercera línea de defensa, que es auditoría, ¿no? Que cubre, cubre la trazabilidad del diseño y el control y la supervisión. Yo agregaría esa parte de una línea de defensa que
que es el área de auditoría. Gracias, Perfecto. maestro. Y aprovechando, maestro, pues ya un minutito para recomendaciones para nuestros amigos y también que les digas tus redes sociales para que te ubiquen. Ahorita que estamos hablando del tema de capacitación, pues bueno, aquí nuestros expertos están a la orden, tanto para apoyar en su momento, incluso si me permiten, para nuestros amigos de la autoridad o para nuestros sujetos obligados. Entonces, bueno, pues un minutito, por favor, para recomendaciones. Básicamente, mi primera recomendación es si se puede establecer áreas de cumplimiento sin perder la objetividad del negocio. Hay que buscar el equilibrio. 2, la parte de documentar, dejar evidencia, pero más allá de documentar y dejar evidencia, identificar verdaderamente quién es el que va a tener la propiedad, el beneficio y el control. Eso es lo más importante, ¿no? Y esas serían mis recomendaciones, ¿no? Perfecto. ¿Y tus redes para que te localicen, maestro? Mis redes sociales es @Rocha Mendoza. LinkedIn. Ese es el LinkedIn. Perfecto, ahí para que te busquen, mi querido maestro. Pues muchísimas gracias por venir y es un placer. Y bueno, tenemos otra preguntita rapidísima. Nos dice, la vigilancia profunda por diferencias de CFDI en una inmobiliaria va de la mano con obligaciones de PLD, puede derivarse. Entonces aquí, si va, en principio va en materia fiscal y luego va en materia de PLD, entonces ponga orden y agréguelo, y por supuesto como primera línea por parte de SAT los CFDIs. Y por aquí agradecimiento por parte de Esmeralda. Y maestra, recomendaciones para nuestros queridos amigos, por favor. Sí, acérquense a expertos a este tipo de contenidos. La universidad está aquí con ustedes, como siempre, acompañando a nuestra sociedad, que es el espíritu más íntimo. Recuerden revisar el portal del SAT si estás en estas obligaciones, cuáles son, y ir cumpliendo poco a poco con ellas, capacitarte y capacitar a tu personal, sensibilizarte con esto. Recuerda, no solo es prevenir sanciones, el cumplimiento de la regulación, sino también que no seas parte de una operación con recursos de procedencia ilícita, porque es mejor vivir tranquilos. Nuestras redes sociales, mis redes sociales, soy Grisel Gualito a sus órdenes, a la orden. Me encuentro en LinkedIn y también en Instagram. El perfil profesional está como Grisel con C y una L, Gualito, a la orden, y un placer saludarles como siempre. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias, maestro. Entonces ahí vamos a buscar ahorita el LinkedIn, el Instagram y bueno, pues en redes, y también andan por acá en la Facultad de Contaduría, tanto en las materias de forense, lavado. Y autoridades también. Hemos participado en capacitaciones a la autoridad muy respetuosamente. Creo que el SAT viene bien por ahí tener charlas importantes con los inspectores y con nuestras autoridades. Pues excelentes maestros. Y bueno, pues será un placer tenerlos de vuelta acá en nuestro programa, y también que nos hayan acompañado el día de hoy. Y bueno, pues no nos resta más que agradecer infinitamente su participación, sus mensajes, sus preguntas, y nos vemos por acá en la siguiente emisión de Consultorio Fiscal. Agradecemos profundamente su participación, y bueno, pues recuerden, cuiden su salud física, pero sobre todo su salud fiscal. Nos vemos a la próxima.